encontré un poco más flaca. Fue mirarte y derrumbarme. Te creía asunto olvidado. Otra vez me equivoqué. Y están escuchando o viendo, están en Telefórmula, a Arnaldo Zúñiga en ¿Cómo te va, mi amor?, una de sus creaciones. Y Arnaldo se va a presentar el próximo miércoles 27 en el Auditorio Nacional, en lo que ya, creo que ya quedan muy pocos boletos. Si ustedes quieren ir, vuélenle, porque si no, pues les puede tocar ahí en el Gallinero, pero donde sea, un palomero, como le dicen. Y me da mucho gusto la bienvenida, después de ya unos añitos que no nos vemos. Arnaldo, ¿cómo estás? Sí, encantado, siempre es un gusto y un privilegio estar aquí. ¿Hay que emocionado por el concierto que viene? Ilusionado, muy ilusionado, porque pues es una cita premium, ¿no?, para cualquier artista. Es un poco lo que significa para los europeos el Carnegie, el Albert Hall en Londres o el Olympia en París, ¿no? Nosotros tenemos Auditorio Nacional en América Latina. Que es un superforo. Que no hay pues otro foro con ese carisma y esa trayectoria que ha sido muy acertada, al punto que la revista Variety, que es una revista especializada de espectáculos, pues lleva muchos años catalogándolo como el local número 1 del mundo de 10.000 personas. Y creo que es un puesto muy merecido. Entonces Inmueble impone. Sí, impone. Oye, ¿qué se siente? A ver, pregunta así, porque uno está sentadito viéndolos a ustedes, pero ha de haber algo tiene que pasar cuando tú todavía no sales a la escena y me imagino que te puedes asomar un poquito, así que te vean y ves que está toda la gente allá afuera. Ha de haber todo un conjunto de emociones que son las que a fin de cuentas te van a alimentar para dar lo más que puedas en la función. Mira, yo tengo más de 30 años de carrera y como artista de escenario, digamos, puedo decir que unos 26, 27, pero al comienzo el escenario no me gustaba y lo hacía de forma forzada casi. ¿Por qué no te gustaba? Pues yo creo que era una mezcla de sentido del pudor, porque no me sentía, digamos, que era tal vez un buen artista, aunque tenía mucho éxito y tenía... O sea, inseguridades que todos traemos. Como una enorme inseguridad, inseguridad que nunca me ha abandonado, la verdad es que para mí ha sido un motor, la inseguridad. Pero entonces era tal vez un poco casi enfermiza, ¿no? Y por otra parte, me sentía ajeno, como que tenía la sensación que era una camisa muy grande, que me quedaba muy grande. Pero bueno, dicho eso, luego vino una etapa en donde me llevaba toda la carga emocional que acabas de apuntar, que efectivamente se siente. Y mi desempeño era malo, porque la emoción cubría el desempeño. Ganaba la emoción. Entonces tendía a cantar con demasiada potencia, no había expresión, no habían dinámicas, y eso tardé muchos años en ganarlo, muchos años. Es que no es una carrera fácil. Bueno, y hay otras más difíciles, seguramente. Pero a mí ser un intérprete y un compositor ha de ser muy difícil. Muy complicado. Y a la verdad es que llegué, tardé como muchos años en aprobar la prepa, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Y ahora lo que justamente hago en ese preciso instante que acabas de contar, que es muy mágico, es despojarme de cualquier emoción. O sea, mi labor es lavarme de cualquier residuo emocional, para que llegue en punto neutro al escenario y pueda atender la larga miríada de factores que concurren en una interpretación musical. Perdón, de tal manera que la emoción surge de la alquimia entre el público y el momento. O sea, no debe ser antes, debe ser en el momento. Y controlada. Hay veces, perdón, a ver si tenemos un poco de mezcal. Sí, ahorita a ver, sí, pasa la botellita, sí. Se me atravesó ahí agua, sí. No, déjala, no importa, yo la escondo. Y si no, les cobramos unas regalías. Pues sí, ya así de fácil. Y, por ejemplo... Y apagar el aire para que no te... No, pero eso no te lastima. No, de ninguna manera. Eso fue un residuo de algo ahí extraño.
Y, se llama contaminación, el ozono y quién sabe qué más cosas. Por ejemplo, a veces cuando veo que están los ojos aguados, porque hay un campo de visión limitado, pero Sí, ves, no puedes ver mucho. pero ves. Y ves que algo ocurrió catártico que produce, porque la lágrima es muy contagiosa, lo sabemos bien, y viene ese flujo hacia el escenario. Entonces tengo que hacer un trabajo permanente de estar poniendo freno de emergencia todo el tiempo e irme en una tercera o cuarta velocidad, que nunca la quinta y nunca el overdrive en esa autopista. O sea que tú tienes que ir controlando las emociones de tu público también. No, porque eso sí es parte de la ecuación. Ya. Las que tienes que controlar son básicamente tus emociones, para que no afecte básicamente la voz. De hecho, eso que cuando te dicen, me dio un susto que me quedé sin voz. Sí, claro. Dos cosas ocurren con las emociones fuertes: estómago y se afecta la voz. Por eso tiendes a incluso hablar como sí, cenito, te tiembla la voz sí. cuando incluso tienes un coraje superior. Sí, claro. La voz no es tu voz, se vuelve la voz de una persona en precario, Sí, ¿no? es otra. Sí. Es que estás en precario, estás en medio de un maremoto. Nunca lo había pensado yo así, pero es cierto. Y los actores, sobre todo de la escuela shakespeariana, los de la escuela inglesa, lo primero que ellos son enseñados a hacer, cosa que yo descubrí mucho más tarde, porque si no me hubiera ido a una academia de actores antes de vocalización y no sé qué, es el control de la emoción, para que el paisaje emocional sea el correcto, el que pide el texto, el que pide el espíritu de la obra. O sea que la canción debe tener su carga emocional, no el intérprete. Lo acabas de decir mejor que lo que pudiera haber dicho yo en 20 minutos más. No, pero es que todas estas son las cosas que no nos damos cuenta cuando nos sentamos en un lugar, porque somos pasivos y no nos damos cuenta de todo el trabajo que entra y que hay atrás, todo el entrenamiento, toda la educación, toda la disciplina que hay atrás. No es fácil. De todas formas, acabas para no ser ya tan académico, que nos pusimos casi a hacer un pero a mí, pequeñito ensayo. a mí me gusta que el público sí entienda. Eso está estupendo. Porque de repente no se da cuenta y cree que, pues ahí está, y no, son profesiones muy difíciles. Muy, muy complicadas. Pero tal vez uno de los tramos más dulces de una noche de concierto es el que acabas de señalar. Cuando uno sale del camerino y va caminando y vas de la luz, que cada vez necesariamente vas entrando en una penumbra hasta llegar a una zona oscura. Y hay un momento en que llegas al punto en bambalinas donde vislumbras un sector del público. Cuando las luces se apagan totalmente de la sala y hay la ovación habitual, es una especie de gran momento de la noche. Hombre, ya imagino. Ese instante. Y pocos seres humanos la pueden experimentar. Hay que decirlo. Yo creo que básicamente los cantantes de cualquier género. Qué envidia te tengo, la verdad. Pero de la buena. Vamos a los mensajes y rezamos con Hernando Zúñiga. Procuro alejarme. Hernando Zúñiga esta tarde con nosotros. Recuerden, el próximo miércoles en el Auditorio Nacional, tu concierto que se va a llenar, ¿verdad? Pues espero que sí. Pues Y es si lo que me no, han dicho. y si no se llena, lo llenamos. A ver, hoy me traes dos álbumes que se llama... Es que más bien son cajas. Son cajas, sí, son dos cajas porque cada caja tiene 3 CDs, ¿verdad? Uno tiene 3 y otro tiene 4. Esta tiene, Sí. se llama Manantial al Margen, tiene 2 discos y un DVD. Ok. Y ese tiene 4 discos. ¿A qué te recuerda esa cosa iconográfica? Pues me recuerda a una bobina de reel to reel, de las viejas grabaciones, cintas. ¿no? Así eran las cintas Master. Claro. Ampex. Las Ampex, claro. Más de una grabadora Ampex que ya la habías hecho en la vida. Sigue existiendo, pero ya muy especializada, ¿no? Sí. Ahora, es Z, Ese es mi con un logotipo. tilde, Sí. del Zúñiga, ¿no? Exacto. Ahora, uno se llama El Origen, el otro es Manantial al Margen. Dime, creo que hay una historia muy interesante de estos álbumes. Hay una historia que contar. El origen,
los 4 álbumes que están aquí, en el origen, fueron los 4 discos que fundaron mi carrera. Y el espacio temporal más mediático, cuando fui Chico Póster y toda esa cosa, ¿no? Que llevabas a los hoteles y habían 200 niñas. Es parte de la carrera, ¿no? Parte de esa historia. Que la verdad, en lo personal, no fue disfrutable para mí. No fui un joven artista que por desgracia supo disfrutar de su momento, de ese momento dulce como carrera comercial, ¿no? Esos 4 discos vendieron 3 millones y fracción de copias, que para que el público lo sepa es un montón de discos. Es un diablal de discos, sí. ¿Cuántos discos de platino son 3 millones? No sé, pero eran muchos. Son muchos discos de platino. Sí, muchísimos. Sí. Y de ese material hubo 2 canciones que se quedaron para siempre. Está la versión original de estudio de Procuro Olvidarte y otra balada ochentera que se llama Mentira. Fueron producciones... Eran buenísimas baladas, por favor. Sí, baladas que las seguimos oyendo 35, 40 años después. Y yo las sigo cantando, claro. Y ha tenido muchas versiones. Y ¿no? Los chavos las oyen. A través del tiempo, así es. Ese material se grabó, bueno, en Londres, en Colonia, en Madrid, en Nueva York, que era en la época donde había muchos recursos, mucha abundancia en la industria, producido por Manuel Alejandro, Juan Carlos Calderón, es decir, los grandes íconos de la producción de la época. Y era un mocoso que estaba en esas ligas de forma, yo diría que pues un poco artificiosa, porque a mí me hubiera gustado estar en esas ligas 10 años después, porque no lo valoras, no... Pues es parte de la juventud. Pues sí. No, la experiencia es lo que hace que valores lo que ya no puedes valorar, porque ya pasó el tiempo. También es verdad. Y ese material, digamos virtuoso, se volcaba para que nos entiendan todo lo que uno hace en 2 meses de trabajo, que eran muchas pistas y tal, al final se reducía a 2 canales, que era el estéreo. Claro. Y esos 2 canales se volcaban en una cinta de 1/4 de pulgada, que normalmente eran Ampex. Sí, claro. Y en Ampex había muchas categorías. Este era el Ampex profesional, que era para máster. Entonces todo el trabajal se volcaba ahí. Y ese era la piedra angular de lo que venía. Era el fundamento de lo que venía. Eso era muy cuidado, se guardaba en temperaturas adecuadas, sin luz, etcétera, etcétera. De hecho, cuando se terminaba una sesión de grabación, esa cinta se ponía en una caja fuerte y había pues todo un manejo exquisito. Cuando termino mi contrato con ese sello discográfico y decido retirarme un tiempo para pensar que qué fregados iba a hacer después, esas cintas llegan a una bodega y podemos especular, pero el caso es que se pierden las cintas más. Desaparecen. Los máster. Y en 2 telediarios llega el disco compacto. ¿Y qué ocurrió con el disco compacto? ¿Te acordarás del inicio? Todos los que teníamos los discos de no sé quién, de no sé cuánto, corrimos a comprar esos mismos discos en disco compacto. Yo llegué a comprar los mismos, pero me quedé con los otros. Yo guardé todos mis LPs. ¿Sabes qué me Tengo 5,000 LPs guardados. No. Claro que sí. Y ahora tengo 5,000 CDs. Y la bronca es que ahora nomás oigo Spotify. Ya sabes, digo, ¿qué pasa aquí? Esa tecnología no está notando. Y otra que es de Hype, que sí puedes oír en alta fidelidad, ¿no? Que se llama Tidal, ¿no? Pero yo guardo todo. ¡Qué maravilla! Pues cuando llegó la etapa del disco compacto, y llega el fan a intentar comprar el álbum de Procuro Olvidarte, el álbum de Mentira, no existe y no se edita nunca en digital, porque no existía el formato, el máster. Entonces lo que hicieron los listos de mi compañía de disco, que obviamente pues no hay escrúpulos, agarraron un vinilo, lo limpiaron el scratch de la aguja digitalmente igual. Y era una cosa comprimida, nunca quedó igual, de la que a mí me dio mucha rabia en su momento. Maldije todo lo que tenía. Y como ellos tienen los derechos, no puede ser más. No puede hacer nada. Sí, entonces, te entiendo. Realmente lo que hice fue botar eso de la memoria, liberarme, verlo como un imposible y aceptarlo. El viejo recurso de la aceptación. Mira, es que la vida te plantea situaciones, unas agradables, otras desagradables y unas trágicas. Y tienes que aprender a vivir con todas. Y la vida sigue. Administrarlas. Si no, no aguantas, ¿no? Así es.
Pues mira por dónde hace un par de años, sentado con el presidente de Sony México, sale el tema de ¿qué pasó con tus discos originales, fundamentales, que tuvieron tanta exposición y tal? Pues pasó que se perdió, le cuento la historia y me dice, no me lo vas a creer, pero creo que ese catálogo forma parte de Sony. Lo compró Sony. Ahí quedó. 3-4 meses después tengo una reunión de Sony en España y de momento que me voy despidiendo me dicen porque la casa que los perdió, la editorial que los perdió era española. Era española, se Bien. llamaba Zafiro. Y Sony lo compra. Zafiro pasó a Universal, Universal lo vendió o a EMI y EMI terminó. Y todo va pasando, las cajas fuertes, todo, todos los escritorios, todo se va así. Y hasta los empleados. Sí, claro. Ajá. El caso es que me dicen no te vayas y aparecen 4 edecanes y cada uno portando los masters. Wow. A mí se me cayeron los pantalones. Claro, no, ¿qué es? Estaba la caligrafía de Juan Carlos Calderón, que había fallecido un par de antes. El productor. Un gran productor y compositor de Eres tú, Sí, de sí. La Incondicional de Luis Miguel, de muchas grandes baladas de los 80s y 90s. Y bueno, a mí se me movió el piso y me entregaron 4 CDs quemados directamente de la cinta master. Que son estos. Por primera vez en mi Del vida, origen. Exactamente, eso los remasterizamos. Qué bárbaro. Y esto dio pie a la caja. ¡Qué historia! ¡Qué historia, verdad! Es que es una historia. Es para escribir es como que una historia de medio de suspenso artístico. Mezclado con idiotas, ¿no? Sí, bueno, los idiotas. Es como la escena de los idiotas mezclado con el suspenso. Ahora entiendo el porqué. Son los Y ahí máster. están las fotos de las 4 cintas máster, con las 4 portadas originales. Fueron 4 LPs. 4 LPs. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué historia! Preciosa. Y ya está a la venta, obviamente. Y está en Spotify también, ¿verdad? Ya está, creo que en todo. Creo que estaba en arreglos todavía. Ok. Pero creo que ya está. O sea, los saludos son Cancionero, Hernaldo, A Tanto Fuego y Siglo XX. Así es. ¿Qué te parece? ¡Siglo XX! Oye, qué moderno eras. ¿Sabes que es una versión de una canción de mi adolescencia que me conmovió mucho, que es el American Pie de Don McLean? Ajá, sí. Y Luis Gómez Escolar hizo un texto portentoso. Creo que es mejor que la letra de Dan McLean. Dan McLean la escribe cuando muere Holiday, ¿no? En el avión. ¿Cómo se llamaba? Buddy Holiday, Buddy sí. Holiday. Él y varios. Él y varios que iban en la avioneta. Y habla de que la música muere el día que muere Buddy Holiday. Así le han dicho, sí. Y la connotación que le da Luis Gómez Escolar es magistral. Y me pasó una cosa fantástica, porque esos 4 LPs, 4 CDs en ese momento, yo los vuelvo a oír literalmente, no te hablo en sentido metafórico, 30 años después. No volví a escuchar nunca ese material. Y tuve un viaje largo en coche, largo de 7 o 8 horas. Y lo fui poniendo cada disco cronológicamente. Tenía mi ninguneada esa etapa de mi carrera. Y para sorpresa mía, me di cuenta que había un buen intérprete, que entendí por qué había tenido ese éxito ese muchacho. Si yo hubiera sido productor, le hubiera cambiado un montón de cosas, por supuesto. Pero las producciones eran impresionantes. Y escuchar ese sonido analógico. El mastering fue de 3 meses, estuvimos 3 meses masterizando esto. Qué bárbaro. Oye, y el de Siglo XX es un CD del 84. Faltaban 16 años para que fuera el siglo XX. Claro. Estamos a 16 años. Cuando terminaba el siglo XX faltaban 16 años. Y ahora estamos a 16 años desde que empezó BB. Mira, hasta cabalístico es. Es cabalístico. Vamos a los mensajes, ¿no? Y seguimos platicando, ¿no? Sí. Está muy rico. Regresamos. Vente para la hora. Mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió. Y aquí estamos con Hernaldo Zúñiga, su concierto. ¿Qué va a pasar el miércoles que viene? Pues es un compendio porque olvidamos y se va a quedar como olvidado que no lo podemos hacer. Cuando surge la idea de hacerlo en caja, dijimos, ¿y por qué no hacemos un resumen de tu historia? Me dicen, de tu historia independiente, como artista independiente, con un DVD. Y hago un playlist personal. ¿Qué es este álbum? De toda mi producción como artista independiente, por eso se llama Manantial al margen. Al margen, no te marginaste. Fíjate que hace rato cuando estabas diciendo que te echaste esta manejada de 7 horas y escuchaste y dijiste, oye, no era malo este chavo.
¿No será que te juzgabas muy duro en esa época donde ¿Sabes qué pasa? decías, no te explicabas tu éxito por tales, tú te exigías más de lo que en ese momento podías dar, pero que ya era más que suficiente? ¿Eres un perfeccionista? Sí, no neurótico, pero rayando... Tal vez eras neurótico entonces. ¿No? Rayando en... No, pues capaz de que eras neurótico y con los años se fue atenuando. ¿no? Puede ser. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo iba a ver a mis maestros, por ejemplo, Ajá. a los grandes de la época, y me sentía que estaba a años luz de ellos. Pero es el gran error, fíjate. Hay una anécdota de George Gershwin. A ver, George Gershwin va a estudiar a Francia con Ravel. mira, No, y que con Ravel, es que yo quiero componer con usted, y Ravel le dice, no, tú eres Gershwin, tú tienes tu idioma, tú tienes tu forma, y se regresó a Estados Unidos. fíjate. ¿No? Me hubiera O sea, gustado haberte conocido en ese entonces, que no. me hubieras pasado este dato y tal vez las cosas No. se habrían abreviado, por lo menos. Sí, es que uno no puede tratar de emular a un maestro, tú tienes tu propia voz. Y tal, pero cuando eres joven, obviamente hay una admiración por los maestros, ¿no? Y yo quiero ser como este, como aquel. Y se te olvida que tú tienes tu propia voz, tu personalidad, tu experiencia, tus vivencias, tu sensibilidad, que ellos tuvieron otras, ¿no? Claro, pero tú estás apuntando a una carencia que tuve, que fue un manager maestro que me duró muy poco, se murió de cáncer como al año y medio que había llevado mi carrera. Uno de los más grandes managers que había en Habrá se llamaba Emilio Santamaría. Él me indujo a lecturas, me indujo a ir a conciertos, me abrió un mundo que yo desconocía. Lo que es un buen manager, ¿eh? Te pasaba buenos datos, tips, me habría dicho lo que acabas de decir. De tal forma que de muchas maneras fue un tránsito que hice solo. El análisis que tú acabas de hacer, que es un análisis lúcido, fruto de tu experiencia, de tu inteligencia, no lo puede tener un chico de 19 No, o 20 a esa edad años. estamos pensando en otras cosas. Pero si tienes un manager, Claro. un manager con experiencia, te dicen, no, hombre, tranquilo, tú tienes tu propia voz. Estoy en una edad donde la hormona domina sobre la neurona. Pues llegas a una edad donde la neurona domina sobre la hormona. Y cuando la hormona domina, necesitas a alguien necesitas a alguien que diga cómo usan las neuronas. Que te pare un poco, ¿no? Sí. Tienes toda la razón. Entonces, Manantial del Margen es como un resumen de tu carrera. De mi carrera independiente. Ajá. Con un DVD. Por eso la gira que emprendemos a partir del Auditorio Nacional se llama El Origen del Manantial. Ah, qué padre, qué combinación. E inicia el miércoles esta Inicia gira. el miércoles esta gira. ¿A dónde te va a llevar la gira? Por pueblos y ciudades donde me den espacio. ¿Qué padre lo pones así como si fuera? Ay, voy, ahí les llego. Hay mucha planeación en esto. Sí, pero luego se empiezan a integrar lugares que no estaban previstos, porque en esto el boca a boca es muy importante. Es decir, tú a lo mejor arrancas una gira con 15, 20 fechas que luego se empiezan a multiplicar. ¿No es agotador una gira de estas? No es agotador, o sea, estás fuera de tu casa, estás de hotel a hotel, me imagino, la dieta va variando de lugar a lugar, es arduo, es un trabajo muy arduo y muy exigente. La verdad es que lo disfruto mucho, y además, vamos a ponerlo así, a mí me gusta mucho la gente, muchísimo. Te nutre. Y me gusta, tú eres de esa misma quinta, de esa misma tribu, nos gusta la conversación. Sí. Y cuando viajas a lugares no habituales, siempre hay alguien o más personas que están en esa cuerda, ¿no? Y aprendes cosas y es muy agradable. Y aunque el detonador de esos encuentros eres tú, inmediatamente te diluyes y se enriquece aquello más allá de ti, porque es un poco complicado siempre estar instalado en el uno, ¿no? Sí, no. Ahora mismo pues lo tengo que hacer porque estoy promoviendo claro. cajas, el concierto y demás. Pero la verdad, cuanto menos hable de mí, de hecho en mi vida privada... Tú te mantienes muy privado. Sí, y tú eres muy privado. No suelo hablar de mis cosas, mis planes. No. Yo siempre digo, mientras menos privado eres, también te arriesgas, lo que le ha pasado a varias personas, ¿no? Nada más. Mientras más privado eres, más defiendes tu vida privada.
porque hay menos de conversar de tu vida privada. Y yo siempre doy la analogía a la gente que cada rato sale en la revista en Hola y en Quién, etcétera, felices. Pero el día que hay un escándalo, también salen. Sí, Y dicen, ¿pero por qué publican eso? Pues porque tú te lo buscaste. ¿Sí o no? Tienes toda la razón. Entonces, mira, Toda la yo razón. también trato de mantener mi vida privada. Claro, Y lo público, ¿no? Claro, eso Porque es tú no todo tienes vida pública, tú no tienes vida privada porque eres un personaje público. Y mientras más compartes tu vida privada, más pública es. ¿Para qué? De acuerdo, sí. Digo, tu vida privada, ¿a quién le importa, no? A fin de Al cuentas. final del día, sí. ¿A quién le importa, Es no? importante. Es una aventura entonces la gira. Sí, y hay una percepción que no es intelectual, sino es una percepción muy de adentro, y es que siempre siento que vuelvo a un conteo cero, que a pesar de que tengo una carrera tan larga como la que tengo y que ha sido tan singular esa carrera, el miércoles tengo la percepción como que vuelvo a nacer. A ver, Y explícame empieza más un eso. camino nuevo. Ujú. Cada proyecto fagocita todo lo demás en mi caso. No soy una persona, digamos, proclive a la nostalgia, Ujú. a la revisitación o revisión de episodios pasados. De hecho, eso me ha causado más de un problema porque no tengo fotos. Los famosos discos platinos no sé dónde están, algunos en casa de mis padres, otros de un hermano. Sí, estás igual que yo con todos los diplomas que no sé dónde quedaron. Ajá, sí. ¿Ves? Pero no es una postura que suene snob, ¿no? No, así De eres. aquí para adelante. La vida es que la vida hay que solo- verla hacia adelante. Pero pues así Punto. viene armado de fábrica. No, además la vida es hacia adelante. Eso, Lo pasado, ya, adiós. Es como la gente que te empieza a decir todo lo que hizo durante su vida, y yo les digo, bueno, ¿y ahorita qué estás haciendo? Y entonces dicen, bueno, no tengo nada que decir. El chiste de la vida es que hoy tengas algo que decir y que hacer. Y Oye, la- miércoles. y las giras me dan o el álbum nuevo, Ujú. te da esta especie de punto de inflexión, ¿no? Sí, claro. Un Te deleting, entiendo. borramos el disco duro y empieza el disco limpiecito. Miércoles 27, Auditorio Nacional. Ahí te voy a ver. Ahí te esperamos. En arroba Hernaldo Zúñiga, con N, porque no quieren aceptar la N. Nos en han mi privado canal. la N. Nos han privado. Hernaldo Zúñiga, ahí pueden platicar contigo. Y te deseo mucho éxito en esta gira. Muchas gracias. Y el miércoles que se llene de Auditorio Nacional. Y felicidades por tus 2 cajas nuevas, como tú las llamas. Te agradezco un montón tu hospitalidad, No, tu siempre, cariño. siempre me encanta. Bueno, siempre me he sentido a gustito Qué bueno. y espero que sea un camino que siempre tenga regreso. Ah, ¿no? claro que sí. No, vamos un día a platicar en mi No. programa el sábado, 1 hora ¿Ya está? completita. ¿Ya Ya, está? ya tengo muy una bola de colaboradores allá enojados. Que volar. Gracias, Hernaldo.